Bueno, buenas, bienvenido a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Este programa, como ya sabéis, pues lo hacemos semanalmente desde primeros de enero y cada día o cada semana vamos tratando una temática distinta. Como os he dicho ya en anteriores ocasiones, pues se me ocurrió la idea de contar con amigos que yo sé que hacen cuestiones en relación a las conductas adictivas o que hacen o han hecho anteriormente deshabituación o han sido fumadores y lo han dejado o son gente que están en este mundillo a modo completo. Y como os dije, pues he tenido pues mucha colaboración y una de ellas pues es de un compañero mío de facultad, un compañero de estudio de allá de los años finales de los años 80 y que hace mucho tiempo que no nos vimos en el 25 aniversario y desde entonces pues prácticamente estamos deseando que llegue ese 30 aniversario que lo tenemos ya cumplido pero que no lo hemos celebrado. Y hoy nos acompaña Marino Villalón Pla. Marino es médico extremeño, es de Badajoz, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, de Badajoz, y él trabaja en Murcia. Ha trabajado en Ibermutua Mur, también ha trabajado como médico de urgencia en el Hospital de Arriasaca de Murcia y en el Hospital Reina Sofía. Actualmente ejerce como reumatólogo ya desde hace varios años y aunque esta enfermedad aparentemente no tiene mucha relación con la reumatología, sí tiene que ver con todos los aparatos, con todos los sistemas y como yo digo, con todos los órganos. El tabaquismo es una enfermedad que afecta desde la cabeza a los pies. Y Marino eligió el tema de hablar del hábito del tabaco, del hábito de fumar. Nos va a contar probablemente pues la diferencia que hay entre lo que es un vicio y lo que es una conducta fumadora o una conducta adictiva y en realidad pues llegar luego a lo que es la enfermedad. Como vosotros sabéis, yo de las primeras sesiones, cuando hacemos la deshabituación, intento hablaros de los hábitos, ¿no? De cómo funcionan los hábitos, de esos antecedentes que hay previos, de ese desenlace de esa acción y del resultado, ¿no? Y entre una cosa y otra, pues con el devenir del tiempo, pues se estabilizan, por así decirlo. Entonces Marino nos va a contar cuando él quiera, tiene el tiempo que estime para contarnos cómo es el hábito de fumar y contarnos cosas en relación a este asunto que nos puedan ser interesantes. Así que cuando quieras, Marino, te agradezco muchísimo tu participación. Este programa es tuyo también, puedes visitarlo cuando a ti te apetezca y sobre todo pues que sepas que te lo agradecemos y que va a haber un montón de extremeños que agradezcan el esfuerzo que haces por estar hoy con nosotros. Así que muchas gracias y cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos y sobre todo a ti, Manolo. Da mucho gusto verte después de tanto tiempo. ¿eh? Y bueno, pues como has dicho, soy médico, trabajo en Murcia. Me crié en Badajoz y estudié en la Facultad de Medicina de Badajoz. Y bueno, pues sobre todo soy ahora mismo reumatólogo y en su momento fui médico de urgencias durante 11 años. Realmente en urgencias he visto los efectos devastadores del tabaco, pero también como reumatólogo se ve el efecto devastador del tabaco. El tabaco empeora muchísimo el pronóstico de varias enfermedades reumáticas. Entonces, voy a hablar del hábito de fumar. Voy a hablar en realidad de mi hábito de fumar. Voy a hacer un breve recordatorio de lo que es un hábito. Un hábito es un comportamiento adquirido, aprendido, no nacemos con el hábito. El hábito se hace a base de repetir una cosa muchas veces. Dependiendo del hábito, podemos necesitar entre 18 y 250 y 54 días, según los estudios que he leído, en que un comportamiento repetitivo se convierta en hábito. Y bueno, el hábito es bueno pues porque el hábito, por ejemplo, a Rafa Nadal pues le ayuda a concentrarse y a pensar en lo que tiene que pensar, que es en ganar un partido de tenis. Por tanto, que quede claro que el hábito es un comportamiento automático y reflexivo. Eso es importante porque para cambiar un hábito
tenemos que pensar. O sea, tenemos que hacer justo lo contrario, que es volver a pensar, a reflexionar por qué estamos haciendo eso, y es la manera más importante de poder dejarlo. Un vicio es un hábito, pero es ya un mal hábito. Es decir, por tanto, el tabaco, más que un hábito, sería un vicio. Pero el tabaco es algo más. El tabaco es una adicción. Una adicción es la dependencia de una droga. En el caso del tabaco es la dependencia de la nicotina. Ya entramos en la fase de enfermedad real, neurológica, física, aunque con muchísima expresión psicológica. Es importante saber que cuando tienes una adicción estás haciendo un hábito, pero estás haciendo un hábito sobre todo porque quieres aliviar un síndrome de abstinencia que te ha provocado esa sustancia, en este caso la nicotina. Entonces, ¿fumar es un hábito, es un vicio o es una adicción? Pues realmente es las tres cosas. Es un hábito porque es un acto repetido, un acto inconsciente muchísimas veces. Es un vicio porque es malo para nuestra salud, para nuestra economía. Es malo incluso para nuestra psicología porque nos hace evadirnos y no afrontar los problemas que podamos tener en ese momento, e incluso es malo para los que nos rodean a través del tabaquismo pasivo. Pero sobre todo que quede claro que el tabaco es una adicción a la nicotina. Es una adicción física de no excesiva fuerza comparado como puede ser la adicción a la heroína, pero que tiene un componente de adicción psicológica importantísimo, pues porque desde jóvenes nos lavan el cerebro sobre las ventajas del fumar y luego te lo lavas tú a ti mismo a través de un pensamiento mágico, de lo importante que es para ti el tabaco, de lo mucho que te aporta. Y entonces la adicción al tabaco es una adicción física, pero sobre todo es una adicción psicológica de la que cuesta bastante salir. Normalmente se empieza a fumar antes de los 25 años, es una enfermedad que se adquiere, este hábito, este vicio, esta adicción, se comienza normalmente en la juventud o en la adolescencia. Tienes el lavado de cerebro de tus amigos que fuman, el cine, en todo sitio estás viendo a triunfadores, a gente muy machote, gente estupenda que fuma, y tú te piensas que fumando como ellos los vas a imitar. Luego ya más adelante el tabaco se convierte en una forma de bregar con el estrés, con la ansiedad, una forma de divertirte con tus amigos, sean fumadores o no fumadores. Una vez estás enganchado, que realmente al principio cuesta, porque las primeras caladas, los primeros cigarros es que en realidad no te gustan, pero luego ya empieza la adicción a la nicotina. La nicotina es una sustancia que llega al cerebro en poquísimos segundos, produce sus manifestaciones neurológicas en muy, muy pocos segundos. Entonces, cuando tienes un síndrome físico de abstinencia por nicotina, es darle 3 caladas al cigarro y ese síndrome ya ha pasado. Entonces, la sensación de pseudoplacer te llega muy rápida y es una sensación muy, muy rápida. Y por último, ya normalmente llegas a una fase de querer dejarlo, pero empiezan ahí la dependencia psicológica. Tienes el tema de que te apetece, joder, cómo echo de menos el tabaco, lo que me aporta el tabaco, ay, qué buenos momentos. Entonces, empiezas por el enganche, luego el tema físico te mete, pero el psicológico es el que realmente te impide salir, porque es mucho más fuerte la adicción psicológica que la física a la nicotina. Tienes abandonos, tienes recaídas, otras veces optas, como ahora explicaré en mi caso, a disminución del hábito, pero la disminución del hábito acaba siendo en realidad una cronificación del hábito, y hay otros que desgraciadamente se hacen fumadores hasta la muerte o hasta pocos meses de antes de darse cuenta de que el tabaco te ha llevado a la muerte. Yo me enganché con 12 años. Tenía 12 años y me fui a un curso de idiomas en Salamanca, lejos de mi familia. Era un bebé, vamos, esa foto es tremenda. Yo me veo ahora y digo, pero 12 años y parece que tengo 8 o 10 años. Medía 1,53, pesaba 44 kilos.
y me mandan a un curso de inglés rodeado de adolescentes españoles y franceses de entre 14 y 16 años, y yo allí era el último, era el más pequeño, incluso gente se burlaba de mí, y allí me ofrecieron mis primeros cigarros, y claro, pues cómo lo va a fumar un crío de 12 años que quiere ser como esos chavalitos de 14, 16 años, que los ven mucho más grandes, mucho más fuertes, que ligan más en las fiestas, y que bailan con las más guapas. Y así me enganché. Tuve suerte, volví a casa y bueno, me crié en un ambiente muy sano, de hacer mucho deporte en el campo, y realmente pues a los 12 años fueron mis primeros coqueteos, pero prácticamente no volví a fumar. Sin embargo, ya tenía ahí metido el gusanillo, ya había aprendido a fumar, y a los 16 años aproximadamente es cuando empiezo de nuevo. Los primeros 10 años, de los 16 a los 26 años, pues durante el bachillerato, pues lo mismo, quieres mimetizarte, quieres ser como tus compañeros, quieres ser uno más. Durante la carrera de medicina, pues no sé si te acuerdas, Manolo, fumando en pipa en clase, cuando todavía se podía fumar en clase, pues yo era de los tontos que hasta fumaba en pipa. O sea, ya ves tú, lo ve uno con tiempo y se siente uno bastante joven y patético, ¿no? Con los amigos, con mis amigos fumadores, tenía grandes amigos fumadores, fumar con mis amigos, pues era un momento de comunión, de qué bien estamos aquí echándonos un pitillo en la fiesta, que en la fiesta en realidad fumaba porque no me gustaba bailar y además lo hacía muy mal, y entonces pues fumando no me obligaban a salir a la pista. O sea, realmente uno va descubriendo que fuma por las cosas más tontas del mundo. Yo tenía una novia, ahí estoy en esa foto con mi novia cuando yo tenía 22, 23 años, y mi novia vivía en Murcia, yo vivía en Badajoz, se la echaba de menos, nos veíamos muy poquito, era una época que no había ni WhatsApp, ni videoconferencias, pues realmente sobrevivíamos a golpe de teléfono clásico y de cartas, con sello postal, cosa que algunos ya ni saben lo que significa. Bueno, pues cuando tenía yo nostalgia de Rocío, pues también fumaba. Y luego, pues la carrera de medicina fue tremenda, los exámenes caían los paquetes de tabaco a montones, las noches de caer 2 paquetes de tabaco eran tremendas, y luego ya el año que preparé el MIR en Salamanca, pues también fumé muchísimo, porque el esfuerzo era grande, la ansiedad, la tensión, y el tabaco se convirtió en aquella época en una zona, en un enganche y en una forma de tirar para adelante. Curiosamente, era deportista, me gustaba hacer baloncesto, me gustaba montar en bici, me iba de viaje, pero lo que es uno es tan tonto que hasta montando en bici fumaba. Estas fotos son hechas con media hora de diferencia entre una y otra. En la primera me veo en los lagos de Covadonga, después de subir cargado con una bici que pesaba 20 y tantos kilos, con las alforjas, con la tienda de campaña, y cuando llego al chiringuito, pues lo que se te ocurre es comer, darte una comilona y terminar la comilona con el café, con la copa y con el puro. Uno es joven, uno se siente invencible, siente que el tabaco no pasa absolutamente nada. Y bueno, afortunadamente, pues realmente también el deporte me ayudó a no ser un fumador brutal, y era más bien un fumador de momentos de estrés. Pero ya por fin me voy a trasladar a Murcia, allí hago mi residencia, me especializo en reumatología, posteriormente trabajo como médico adjunto de la puerta de urgencias durante 11 años, y esos fueron unos años tremendos. El MIR es durísimo, la puerta de urgencias más dura todavía, ser residente es muy duro, pero ser adjunto de una puerta de urgencias es de una dureza brutal, tanto física como psicológica. Pues esos fueron los años negros del tabaco. El tabaco fumabas a todas horas. En la guardia te escapabas a una sala a fumar, cuando estabas deprimido fumabas, cuando estabas cansado fumabas, y cuando llegabas a casa pues fumabas también. En la época negra, coincidiendo realmente, yo siempre ahora me doy cuenta que realmente para mí el tabaco se asociaba a malos momentos. Entonces, cuanto más desgraciado era, pues más fumaba realmente.
Luego a los 37 años tuve mi primer paso inteligente. Realmente la situación en urgencia era durísima y decidí aprovechar una excedencia paternal durante 3 años para irme a una mutua. Me fui a Ibermutuamur, dejé de hacer guardia, mi vida cambió muchísimo, me dediqué a criar a mis hijas, a ayudar a mi mujer en casa. El trabajo siendo duro era otra cosa, muchísimas menos responsabilidades y lógicamente en esa situación de mejor estado psíquico, pues el tabaco bajó mucho. E incluso en esa época, pues en Ibermutuamur me invitaron a hacer un curso de deshabituación, nuestra amiga María José Tena, acepté, hice el curso de deshabituación y estuve 1 año sin fumar. Y una de las cosas que me dijeron en el curso es que me hiciera un regalo por estar 1 año sin fumar. Y yo me regalé esa bicicleta. Me regalé lo mejor que había en aquel momento. Me regalé un bicicletón con el que disfruté de la bici todavía mucho más. Curiosamente, después de estar 1 año sin fumar y de comprarme la bicicleta, volví a fumar. O sea, cometí la tontería de volver a fumar, pero bueno, ya sí que es verdad que no fumé ya con el desespero de mi época de hospital. Posteriormente, termino de la mutua, vuelvo a la puerta de urgencias de la Risaca, pero al tiempo viendo que tenía que hacer otra cosa en mi vida, que tenía que bajar el ritmo de trabajo, la ansiedad de mi trabajo, pues tuve la ocasión de trasladarme al Hospital Reina Sofía y además allí estuve unos meses trabajando de urgencias, pero posteriormente pasé a hacer mi trabajo, mi especialidad en reumatólogo. La urgencia es una especialidad preciosa, pero la reumatología, pues si cabe, es todavía más bonita. No sabría decir si me siento más reumatólogo o urgentólogo. Yo me siento que tengo las dos especialidades, las dos me encantan, pero realmente necesitaba un trabajo un poco más reposado, hacer guardias, pero no en la puerta, sino en la planta de medicina interna. Y bueno, pues fue una época donde di mi segundo paso de salir de urgencias. El nivel de ansiedad y estrés bajó muchísimo y mi consumo bajó muchísimo. Esa época ya seguí bajando, pero nunca me decidí a dejarlo del todo. Tal vez a lo mejor me tiraba 1 mes sin fumar, pero luego volví a fumar. Yo en realidad no era muy consciente. Estaba mucho más a gusto y para mí el tabaco pues ya suponía un pequeño monstruo con el que estaba aprendiendo a convivir. Posteriormente empiezo a tener dolores artrósicos, a encontrarme mal, engordo y me apunto con mi mujer a un gimnasio, me apunto con mis amigos a jugar a baloncesto, sigo haciendo ciclismo, pero más ciclismo todavía. Ahí tienes Manolo Cotocuadros, cuando quieras en Murcia es un paraíso, nos lo podemos pasar bomba. Y en aquella época, pues, haciendo mucho deporte, pues el consumo baja a mínimo, 1 o 5 cigarrillos al día, épocas incluso sin fumar, semanas sin fumar, pero seguía siendo un fumador. Ya con el baloncesto, pues no quiero contarte, mi grupo de amigos, los partidos cada vez más duros, cada vez más exigentes, pues cada vez menos tabaco y llegó ya un momento dorado, llegó el momento que dije, he encontrado el equilibrio perfecto. Me pasaba la semana sin fumar, el jueves jugaba un partido de baloncesto y después del partido de baloncesto nos juntábamos todos a tomarnos unas cervecillas, unas tapas y acababa todo eso con la guinda de un cigarrito. Fue mi época de fumar 1 o 2 cigarros a la semana, pero lo mismo, yo no quería dejarlo. Decía, ¿por qué voy a dejarlo si he llegado a 2 cigarros a la semana? ¿No? Y estando en este idilio con el tabaco, al que creía ya dominado y compañero y amigo, me llegó el susto. El susto me llegó en forma de prueba de esfuerzo positiva. Yo no me sentía nada, pero me hice una prueba de esfuerzo para seguir montando en bici, para apuntarme a una marcha ciclista. Me hice la prueba de esfuerzo y mi sorpresa es que me sale la prueba de esfuerzo negativa física, no tenía síntomas, no tenía dolor, yo me encontraba bien, pero el electrocardiograma era claramente positivo. Bueno, se me cae un poco el mundo encima, por supuesto abandono en ese momento ya por completo el tabaco, entro en una angustia tremenda,
empiezo a pensar qué me va a pasar, qué no me va a pasar, tendré que hacerme una coronariografía, me caerá un stent, me caerán 2 stents, me antiagregué y bueno, pasé un mes muy malo, pero muy bueno porque fue un mes de reflexionar. Realmente esta prueba de esfuerzo y este susto me hizo reflexionar y digo, pero realmente, ¿para qué fumo? Y es cuando te das cuenta de lo tonto que eres y de las tonterías que estás haciendo. Tuve suerte, la prueba de esfuerzo salió positiva, pero el cateterismo salió negativo, no hubo que ponerme ningún stent, me pude quitar la antiagregación y eso sí, pues me dijeron que tenía una respuesta hipertensiva y a partir de ese momento me obligaron a montar en bicicleta con pulsómetro y sin pasar de X pulsaciones para evitar sobrecarga del aparato circulatorio. Me fui a Sabiñánigo, me hice la treparriscos, me lo pasé bomba, disfruté muchísimo y encima como el pulsómetro no me dejó que hiciera el Betia, pues llegué súper a gusto, súper tranquilo y bueno, pues empecé realmente una nueva vida porque ya por supuesto desde aquel susto llevo ya 2 años sin probar el tabaco. ¿Cuál es mi futuro? Pues mi futuro espero que sea ese, estar sin tabaco, salir a montar en bici con mi mujer, mi mujer pues va despacito, pues le compré una eléctrica para que fuera un poco más fuerte y ahora ella va más fuerte que yo y ahora es ella la que me espera a mí porque yo no debo pasar de ciertas pulsaciones. Salgo con mi grupo de amigos del Club Ciclista de la Alcaina, nos lo pasamos bomba, disfrutamos del deporte y me doy cuenta que el tabaco no significa nada. Yo sigo montando en bici, yo sigo tomándome mis cervecitas y mis aperitivos con mi mujer, con mis amigos y no echo de menos el tabaco en absoluto, en absoluto. Estoy contentísimo de no fumar. ¿Qué quería contar con todo eso? Pues un poco mis conclusiones, ¿no? Que tengáis claro que el tabaco no es un hábito, es un vicio y más que un vicio es una adicción. El que fuma es un adicto. Es una droga que es rápida, por tanto es un placer muy inmediato. Y en realidad el placer no es tal, el placer del tabaco es calmar el síndrome de abstinencia, o sea que en realidad el tabaco no te produce ningún placer. El tabaco el único placer que te produce es que superas el mono y además superas el mono en pocos segundos, pero eres un drogadicto superando tu mono, no eres una persona gozando. ¿Qué más cosas fui descubriendo y he descubierto en todos estos años? Pues que el síndrome de abstinencia por nicotina es breve y de escasa severidad. Algunos yo sé que lo han pasado mal, tengo amigos, familiares que lo han pasado mal. Yo realmente, cuando dejé el tabaco, no pasé ningún síndrome de abstinencia. Mi verdadero problema fue la abstinencia psicológica. Mi verdadero problema fue decir, pero ¿para qué voy a dejar esto si esto no me hace daño? Si esto es un placer, si esto es no es malo, no es malo. Entonces, creo que fue muy importante hacer una reflexión sobre todas esas cosas que yo me estaba diciendo a mí mismo, el lavado de cerebro al que me estaba yo sometiendo, los falsos mitos que me creé yo sobre el tabaco. Incluso dices que difícil es dejarlo por completo, voy a bajar el ESO, pero no lo voy a dejar. Entonces, ¿cuáles son, a mi modo de ver, los falsos mitos del tabaco? Pues primero que el tabaco me relaja. El tabaco no relaja, el tabaco simplemente te quita el síndrome de abstinencia. El tabaco me ayuda a concentrarme. Pues lo mismo te digo, si estás con síndrome de abstinencia te cuesta concentrarte, pero si el síndrome de abstinencia lo pasas y no fumas, te concentras exactamente igual de bien con tabaco que sin tabaco. Un cigarro o 2 al día no es fumar. Ese es otro mito, ese es el mito que a mí me ha tenido enganchado tantísimos años. Un cigarro o 2 al día también es fumar. Qué duda cabe que con 1 o 2 cigarros al día tienes menos riesgo de enfisema, tienes menos riesgo de enfermedad cardiovascular, pero incluso otros riesgos como el del cáncer de pulmón prácticamente es lo mismo fumando poco que fumando mucho. No es una relación ya tan dosis dependiente. Fumar con los amigos, con tu amante, con tu novia es un placer. Pues no, lo que es un placer es estar con los amigos, estar con la gente a la que quieres. Pero el tabaco es un añadido absolutamente innecesario.
fumar es cosa de hombres duros, trabajadores, estudiosos, triunfadores. Luego te das cuenta de que hay cantidad de no fumadores que son duros, trabajadores, estudiosos y triunfadores. No hace falta fumar para ser eso. Fumo contigo porque te aprecio. Pues yo ahora mismo he visto morir de cáncer de pulmón a un amigo y compañero médico con 52 años. Era un gran fumador, mucho más fumador que yo, y fumaba mucho con él. Me preparé el MIR con él en Salamanca y a veces ahora pienso que lo que teníamos que haber hecho era, porque te aprecio, ni tú ni yo vamos a fumar. Y posiblemente, si pudiera ahora, volvería a la Academia de Salamanca a seguir preparándome el MIR con él y a ver si no solamente dejaba de fumar yo entonces, sino consigo que él dejara de fumar y siguiera vivo. Dejar de fumar es muy difícil, ese es otro mito. Dejar de fumar es relativamente fácil. No estamos hablando de un síndrome de abstinencia brutal como puede ser la nicotina, como puede ser la heroína. Simplemente tú te convences de que es difícil o imposible y entonces pues, es lo que hay. No, dejar de fumar es relativamente fácil porque físicamente es un síndrome de abstinencia llevadero y psicológicamente si te preparas, también te das cuenta que realmente no necesitas el tabaco para nada. Y por último, el mito mayor. Fumar me ayuda a conllevar mis problemas. Yo era una persona con mucho estrés, con mucha ansiedad y yo pensaba que el tabaco me aliviaba el estrés, me aliviaba la ansiedad. Hoy día me doy cuenta que realmente cuando fumas en un estado de estrés, de ansiedad, lo que estás haciendo efectivamente es teniendo un pseudo placer, que es en realidad el vencer ese mono que tienes en ese momento, pero que en realidad cuando te evades a través de cualquier droga, sea el tabaco, sea la cocaína, sea el alcohol, sea la droga que sea, cuando te evades a través de las drogas, te estás evadiendo. Y cuando te estás evadiendo, no estás enfrentando tus problemas. Y si no enfrentas tus problemas no se solucionan. Tus problemas no se solucionan. Por tanto, yo acabé dándome cuenta de que fumar era una forma de esconderme y de que no fumar era una buena manera de sacar la cabeza del suelo y empezar a enfrentar los problemas, que es la mejor manera de poder ir superando. Por tanto, si tenemos problemas, lo que tenemos que hacer es resolverlos. Y si son irresolubles tus problemas, pues lo que tienes que hacer es buscar ayuda especializada. Existen pastillas, existen psicólogos, existe de todo. Y ojo, si el problema se puede resolver, resuélvelo. Pues no, es irresoluble. Esto necesito algo, necesito un hábito, necesito calmar mi ansiedad como sea. Pues cambia de vicio. Hazte un vicioso de la bicicleta, hazte un vicioso de las redes sociales. No es que me agrade mucho, pero prefiero estar mirando el Instagram que estar fumando. Me parece que es un hábito, también yo diría que casi las redes sociales son un vicio, pero bueno, entre esto y el tabaco prefiero esto. Puedes dedicarte a oír música. Yo hubo una época en que cuando tenía ansiedad, y ahora mismo lo hago, cuando tengo ansiedad me meto en Wallapop y me pongo a ver compraventa de bicicletas. Tengo ya bici de sobra, no me voy a comprar ninguna, pero es una cosa que te relaja, es una tontería, pero busca hábitos y vicios o pequeños vicios alternativos. Existe también muchas formas de vencer la ansiedad y de como hacerse voluntario, como leer. Lo que sea menos el tabaco, que no lleva a ningún lado. Bueno, no lleva a ningún lado, lleva a lo peor. ¿De acuerdo? Y por último, como siempre acabo con una foto de bicicleta, pues quería acabar esta charla diciendo eso, que quita de tu vida todo aquello que te impide ser feliz. Yo creo que el tabaco te impide ser feliz, porque aparte del daño que puedas tener o no puedas tener, yo ahora retrospectivamente lo que veo sobre todo que el tabaco me hacía cobarde, me hacía no enfrentar los problemas y si no enfrentas los problemas pues vas a cronificar el tabaco y vas a cronificar tu ansiedad y tu infelicidad. Por tanto, yo solo deseo que os quitéis de en medio todo lo que os impida ser feliz, que dejéis el tabaco, que vuestra vida mejore en todo, y deseo a todos los fumadores
que me estén escuchando que tengan mucha suerte y les doy muchísimos ánimos y puedo asegurar que esto es más fácil de lo que yo pensaba y se vive mucho mejor sin tabaco que con tabaco. Muchas gracias a todos. Muy bien, ¿Qué Marino. tal, Manolo? Me ha dejado con la boca abierta, ¿eh? ¿Te ha gustado? Me alegro. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado ahora te diré por qué. Pero creo que mucha gente se va a ver reflejado en ti. Yo digo muchas veces que es muy difícil desnudarse, ¿no? Desnudarse ante otra persona. Lo que tú has hecho tiene mucho mérito, ¿eh? Es decir, hablar de un hábito muchas veces parece que es fácil, pero cuando tú lo hablas de tu propio hábito no es tan fácil, ¿eh? Y eso tiene mucho valor porque es lo que yo trato de convencer a los pacientes con los que trato, ¿no? De que se tienen que desnudar, de que ese hábito no es realmente como ellos creen eh, que es, ¿no? Y yo les explico muchas veces cómo funcionan los hábitos y es como tú lo has descrito, ¿no? Eh, Hay una historia de mucho tiempo, de mucha repetición, de un acto muy repetitivo y sobre todo un acto muy repetitivo que siempre hay un antecedente, es decir, pasa algo antes, hacemos el acto y pasa algo después, ¿no? Entonces, en esa repetición, cuando lo que tú estás repitiendo es el consumo de una droga, al final acabas en lo que tú estabas contando perfectamente, que es una enfermedad. Y en tu caso, como has relatado ahí una serie de años, es prácticamente lo que yo trato de decirle a toda la gente cuando acceden a mí a querer dejar de fumar, ¿eh? Y les calculo su hábito tóxico, los años que lo ha tenido en paquetes años para hablar de la toxicidad y siempre, pues desagradablemente, nos encontramos que son 30 35 años, pues lo que tú has comentado, ¿no? Y yo digo, pues vamos a tirarnos otros 35 años en desandarlo, en desaprenderlo. Evidentemente, nadie dice que va a estar 30 años dejando de fumar, ¿eh? Pero tú sí has relatado un gran periodo de tiempo y sobre todo lo has relatado porque en realidad lo que es la adicción ha estado sin tratar, ¿eh? La adicción es eso, fumarse 2 cigarros a la semana, fumar 2 cigarros en situaciones muy placenteras y evidentemente te refuerza muchísimo y te conformas con ese placer, ¿eh? Pero lo que no te das cuenta es que con el tiempo que vienes haciendo eso vas aumentando tu daño tóxico y al final si hay un aliado, como puede ser cualquier alteración cardiológica, metabólica o de cualquier tipo, pues ya le estás dando cancha. Y la verdad es que me ha encantado, me ha hecho recordar las facultades de medicina, en las primeras clases, ¿te acuerdas? Eran de anatomía, y me Sí, sí, acuerdo sí. de Barneto y de Vinagre, Vinagre vive todavía, el catedrático, Figúrate, Luis María, menudo. y fumaba su puro haciendo los dibujos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y cómo se Sí, sí. ponía la clase, ¿eh? También recuerdo que casi nadie se quería sentar de los primeros porque cuando llegaba Barneto llegaba sin tabaco y pedía a los primeros. Y claro, siempre darle tabaco como que te hacía echarte para atrás. Pero claro, te echabas para atrás y veías el humo que había hacia adelante. Y muchas veces hasta se veían difíciles los Sí, los los dibujos, los dibujos esquemas. anatómicos, ¿no? Y me ha hecho recordar eso. Y prácticamente esa es la historia que yo también he tenido. Afortunadamente yo con 27 a los 30 años prácticamente llevaba, desde los 17, llevaba 13 años fumando y quizás eso es lo que tenemos de diferencia, el haber abandonado esto antes. Yo vi en mi padre la enfermedad adictiva, siendo ya médico de conducta adictiva y sin saber para nada, porque desconocíamos, de hecho no lo has contado, pero lo puedes recordar ahora, no nos enseñaron en la facultad que el tabaquismo era una enfermedad, Pero ni en la facultad ni en el colegio. ni en ningún Mis sitio. hijas han recibido una educación antitabaco durante la educación primaria, durante el bachillerato, brutal, brutal. Y me parece que es una cosa que nunca se hizo con nosotros y que es una pena. Ya. Y en definitiva, pues eso es como un hábito se convierte en una enfermedad, incluso siendo un médico y sobre todo siendo un médico de urgencia que habrás visto cientos de cuadros. Evidentemente, todos esos cuadros no te llegan al corazón como te llegó el de tu amigo,
pero todos tenemos esos ejemplos, ¿no? Yo, desgraciadamente, pues en el 3 de enero enterré a mi compañero Urbano, que hemos compartido muchísimas batallas, nos hemos formado juntos, hemos trabajado juntos, hemos tenido casi que las mismas inquietudes en el terreno de las conductas adictivas y claro, y te ves incapaz de decir cómo ayudar a una persona que tienes al lado y sabes que se está enfermando. Y claro, yo muchas veces veo que ahí en el caso nuestro, cuando tienes una bata, hay una barrera más, ¿no? Y por eso cuando me encuentro un sanitario fumador y que puedo ayudarle, me tiro a la yugular y hasta que no le chupo toda la sangre tóxica que tiene y se la extravaso y le lleno de optimismo para que pueda hacerlo, no paro, porque un sanitario fumador es una persona que, como tú has dicho, sufre mucho por su trabajo y a su vez se está aliviando con un enemigo que no le alivia para nada, al contrario, lo que le está es Totalmente, castigando totalmente. muchísimo más, ¿no? Entonces, es, por así decirlo, hace un efecto psicológico muy importante. Entonces hay que saber también llegar al sanitario. Tú has nombrado a María José Tena, compañera mía del máster. Yo empecé a hacer un PIOFE, un curso de experto, y al final acabé haciendo un máster. Y María José era una persona muy inquieta en este sentido y trabajaba en Ibermutua Amur. Hizo muchísimas campañas de prevención, muchas cursos de deshabituación y intentó llevar esta enfermedad a la empresa, a los seguros. Y Ibermutuamur es una de las mutuas que yo reconozco que más ha hecho y hasta ahora en este aspecto, ¿no? No todas las Ujú. mutuas atienden este hábito como una adicción y le prestan servicios, ¿no? Y Ibermutuamur, desde mi punto de vista, es una de las mutuas que mejor o más ha hecho. Así que enormemente te agradezco tu aportación. Has Pues hecho nada. una presentación que ni aunque te lo hubiese pedido la podía hacer mejor, la verdad es que te lo digo, me ha encantado y sobre todo para que los que nos siguen vean que ese hábito lo podemos tener cualquiera, independientemente de nuestros conocimientos, lo que tenemos que tener es esa valentía de afrontarlo, de desnudarnos y de a su vez intentar buscar los posibles remedios y las posibles soluciones. Y por supuesto que para nada este hábito soluciona ningún problema, es decir, los complica todo. Así Nos que complica, sin duda. como estás ahí, puedes verlo cuando tú quieras y verás como la gente te va a agradecer muchísimo tu aportación porque creo que vas a llegar a muchísima gente. Así que Estupendo. volverte a agradecer enormemente tu esfuerzo, el ratito este que hemos pasado, que para mí pues es una inyección para seguir trabajando en lo que estoy haciendo y que lo comparto contigo Pues nada. como si fuese tuyo. Y ya sabes dónde tienes bicicleta Ah, y campo para salir. se me olvidaba, la siguiente parte de tu intervención que me ha encantado es la afición a la bicicleta. Mm. Yo no la empecé para dejar de fumar, la empecé para controlar mi peso y la bicicleta, la verdad es que si tú fumas, eh, te quita mucho, te quita ese pedaleo cuesta arriba, se nota porque vas mucho más acelerado, haces mucho más esfuerzo con las mismas dificultades que otra persona y cuando dejas de fumar se nota muchísimo. En este Claro. grupo hay también grandes aficionados al ciclismo que hemos coincidido sin saber y todas coinciden que al dejar de fumar mejoran espectacularmente su rendimiento deportivo. Entonces, Ujú. ese compartir, esa afición por el mountain bike es mutua. Yo afortunadamente no pude tener esa bicicleta doble hace esos años cuando tú te la compraste, ojalá lo hubiese tenido, ya sí parece que voy estando en tiempo porque la columna ya me lo va pidiendo, pero todavía monto en fija y Muy me bien. hago sus 5 o 6 mil kilómetros todos los años. Y por Coño, aquí, pues por sí que haces Extremadura, kilómetros. tenemos unos paisajes espectaculares. Así Sí, que sí, sí. muchas Un gracias sitio también precioso, la verdad. por compartir la misma afición.
Pues nada, Marino, muchísimas gracias y a tu disposición. Un placer, Manolo. Un placer verte, un placer colaborar y hasta la próxima. A ver si pronto nos vemos todos y nos volvemos a juntar. Muy bien. Tenemos que celebrar el 32 o 33, ¿ya? Sí, sí. Bueno. Venga. Venga. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós.